Buenas tardes. Espero se encuentren bien de salud. El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante. Espero les guste, pues, y sea de su agrado. Voy a hablar sobre farmacocinética, farmacología y farmacodinamia. La farmacodinamia. Tenemos que es un fármaco, fármaco-droga. También tenemos lo que es luego estudio o tratado. Y bueno, la farmacología se encargaría de el estudio de drogas o fármaco, de origen, efectos farmacológicos y reacciones adversas. Fármaco. Tenemos sustancia química que modifica o altera el funcionamiento del organismo. También tenemos lo que son las disciplinas que de la farmacología. Tenemos la farmacognosia, que estudia las drogas naturales. También tenemos lo que es farmacocinética, se encarga de estudiar el organismo que hace con el fármaco. También hablaré sobre la farmacodinamia, que es lo que el fármaco hace con el organismo. También la farmacotecnia, que es estudio de los preparados de los fármacos. También farmacoterapia, estudio del tratado de las enfermedades, farmacología clínica, estudio de las acciones farmacológicas, signos y efectos. También tenemos farmacología molecular, que estudia la alteración del fármaco y el organismo. También tenemos la toxicología, que estudia los venenos y efectos adversos. Como por último, tenemos ya la última disciplina, que es la farmacometría. Esto se encarga de estudiar la dosis de administración de medicamentos. A continuación también les voy a hablar sobre farmacocinética. La farmacocinética también está dividido en dos términos griegos, que es fármacon y kinesia. Fármaco nos quiere decir fármaco-droga y la kinesia el movimiento. Entonces, en conclusión, la farmacocinética sería el estudio del proceso de los fármacos sometido a través de su paso por el organismo. También tenemos la biodisponibilidad, el porcentaje del fármaco que llega intacto al torrente sanguíneo. Vías de administración que tenemos la vía enteral, vía parenteral, vía inhalatoria y vía tópica. La vía enteral se divide en tres, que es vía oral al 5%, vía sublingual al 50% y vía rectal al 30%. La vía parenteral tenemos a la vía endovenosa, que es el 100% y es más eficaz. La vía inhalatoria, que es un 5%, es la menor de todas, ¿no? La vía tópica al 80% también. También tenemos lo que es la liberación. Es un principio activo que se libera del excipiente. Tenemos el principio activo y sustancia activa, efecto farmacológico. En el excipiente tenemos a sustancia inactiva y no tiene efecto farmacológico. Como bien dijimos, ¿no? En el principio activo tiene efecto farmacológico y en el excipiente no va a tener efecto farmacológico. También tenemos en el excipiente, que es sustancia activa, y en el excipiente sustancia inactiva. Tenemos lo que es la absorción. La absorción pasa desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo. También tenemos lo que es el transporte, que es difusión facilitada y transporte activo. En el transporte, en la difusión facilitada no usa ATP, quiere decir que no usa energía, y también está a favor de gradientes.
El transporte activo sí usa energía, está en contra de un gradiente. Como bien dijimos, en la difusión facilitada está a favor y en el transporte activo no vamos a tener un gradiente. También tenemos la distribución. La distribución es un proceso donde el fármaco pasa por vasos sanguíneos hasta los tejidos corporales. Tenemos la unión de proteínas con el fármaco. Tenemos la albumina, que es fármaco ácido, la glucoproteína, que es fármaco básico, la lipoproteína, que es fármaco básico también. También tenemos al metabolismo. El metabolismo es el proceso enzimático que sufre el fármaco. Tenemos la biotransformación, cómo se transforma. La biotransformación se convierte en metabolitos. Tenemos al activo y inactivo. En el activo tenemos al profármaco y fármaco. En inactivos tenemos fármaco y el metabolito. Bueno, voy a hablar también sobre la farmacodinamia. La farmacodinamia es es la actuación de los fármacos y los efectos que van a producir el organismo. ¿Dónde es una, dónde se une el fármaco con el organismo? Se une en la dina farmacológica. También tenemos pasar de acción por los fármacos. Tenemos los receptores celulares, que tenemos las moléculas transportadoras también, y ganalosínicos, otras proteínas saludables. Ya, ¿qué va a pasar cuando el organismo se junta con la dina farmacológica? ¿Qué va a pasar? Ocurre una unión con el efecto farmacológico. Receptor farmacológico. ¿Qué es el receptor farmacológico? Son macromoléculas presentes en la célula. Acá tenemos por su especialidad, que es base de los efectos farmacológicos y receptores. También tenemos dónde se localiza, en la membrana externa, citoplasma y núcleo. Tipos. Tenemos los intracelulares, que son moléculas pequeñas, y los extracelulares, que son moléculas pequeñas. También tenemos las propiedades. Tenemos por afinidad y por eficacia. ¿Qué nos quiere decir por afinidad? Tenemos la mutua atracción entre un fármaco y su objetivo, mientras que en la eficacia, capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico. Tenemos el agonista. El agonista. ¿Qué es el agonista? Es un fármaco que se une al receptor y desencadena una respuesta y tiene afinidad y eficacia. Vamos a ver los tipos. Los tipos tenemos en completo, que es respuesta máxima, parcial, que es fuerza submáxima, y en el inverso tendremos la respuesta mínima. Tenemos que recordar que en el completo tenemos la respuesta máxima, en el parcial tenemos la fuerza mínima, submáxima, perdón. También tenemos en el inverso, que es respuesta mínima. ¿Qué nos quiere decir el antagonista? El antagonista es un fármaco que se une al receptor, pero tiene afinidad y no eficacia. Como les decía, en el agonista tiene afinidad y eficacia, y mientras que en el agonista no tiene afinidad y no tiene eficacia. Tenemos los tipos, que está en competitivo y no competitivo. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.